Capítulo 17. Pruebas antes del matrimonio. Le dije a mamá que Damar había aceptado mi propuesta y que el domingo por la tarde nos esperaría en su casa. Sin embargo, yo estaba temeroso, no solo de que nadie nos esperara, sino sobre todo de que ella estuviese en desacuerdo con mi precipitada petición. Llegamos a la casa de mi novia cerca de las 6 de la tarde. Su hermano menor se asomó por la ventana y de un salto se volvió para dar a grandes voces la noticia de que ya estábamos ahí. Damar abrió la puerta. Me sorprendió verla arreglada de forma tan bella. Saludó a mi madre con un beso en la mejilla. ¿A qué hora llegaron?, pregunté. Temprano. Me tomó la mano. Le comenté a papá que ustedes querían hablar con él y se puso un poco nervioso. ¿Le dijiste para qué queremos verlo? No, pero se lo imagina. ¿Y tú qué has pensado? Extendió sus brazos mirándome con ternura. Fue fácil decidir. Mamá fingió no vernos cuando Damar y yo nos abrazábamos. La sala estaba elegante, arreglada. Sobre la mesa del centro había vino y botanas finas. ¿Y dónde vivirán?, preguntó preocupado el señor una vez que mi madre le habló de manera emotiva y elocuente sobre la razón de nuestra visita. He conseguido que cierto conocido de trabajo, muy estimado, contestó ella, nos preste una casa que tenía abandonada, mientras los chicos encuentran un departamento en renta. Damar y yo nos miramos, también para que nosotros era una novedad. No me esperaba esto, dijo el hombre con pensar. Siempre pensé que ese día todavía estaba muy lejano. Ella no solo es nuestra hija mayor, es el ejemplo de sus hermanos, la conciliadora y la líder del hogar. No va a ser fácil vivir separados. Hubo un estacismo general después de estas palabras. Era mi turno de decir algo. Aún no se había dado el consentimiento y todos deseaban escuchar mi opinión. Yo quiero ofrecerle a Damar, comencé con una gran tensión, en presencia de su familia, todos los bienes que pueda obtener con mi trabajo asiduo y honrado. Todavía no tengo muchos, pero los tendré. Todo es cuestión de tiempo. No los defraudaré a ustedes, pero sobre todo no la defraudaré a ella, pues es la persona a quien amo en la vida. La voz se me quebró un poco. Edificaremos un hogar lleno de amor. La cuidaré, la defenderé siempre, hasta la muerte si es necesario. Me puse de pie para entregarle un anillo de compromiso. Nos aplaudieron cuando la besé y, muy a pesar de las lágrimas y lamentos de sus padres, fijamos la fecha para la boda en 3 meses. Damar y yo comenzamos a hacer los preparativos de forma apremiante. Nunca imaginamos que sería tan complejo, pero pusimos todo nuestro empeño y los problemas se fueron solucionando poco a poco. Sin embargo, hubo algo que inhibió nuestro entusiasmo: el temor de que su prima Johanna, al enterarse, cumpliera sus amenazas tratando de perjudicar nuestra unión. Después de todo, había intentado difamarme con mi madre y nada le impediría presentarse, esta vez ante los padres de Damar. Mi prometida y yo dimos muchas vueltas en el asunto. Sabíamos que a la revancha de Johanna era inevitable y no podíamos pedir que se callara, porque sería tanto como aceptar nuestro miedo a cuanto pudiera decir. Pero ¿cómo evitar el impacto de su venganza ahora que estábamos tan vulnerables y expuestos? La única opción viable que se nos ocurrió fue la de hablar con ella en presencia del doctor Martín. Era un terreno neutral, donde Johanna se vería forzada a comportarse de forma ecuánime. Damar la llamó para decirle que al médico le interesaba hablar con ella de una forma personal. Le dejó entrever que era algo relacionado con su última consulta, y Johanna, preocupada, aceptó acudir a la inesperada cita. Llegué a la clínica con bastante anticipación. Esa tarde había pocos pacientes. Aprovechamos antes de que llegara la temida prima para entrar al despacho del doctor y darle la invitación de nuestra boda. Asaf Martín no pudo reprimir una enorme sonrisa y nos abrazó cariñosamente. Sonó el teléfono y Damar salió a contestar. En cuanto me quedé solo con el médico, él comentó: me parece tan extraño.
Se acarició el mentón como dudando si decirme o no de lo que había venido en su mente. Tomó la tarjeta de invitación para observarla con determinación. Una vez me dijiste que casarte sería lo último que harías, ¿recuerdas? Las personas tienen el derecho a cambiar de opinión. ¿Y no será que tu nueva forma de pensar se debe a que has entrado con ella a la luna de miel? ¿Cómo dice? Sonreí. No lo entiendo. ¿Han tenido relaciones sexuales? Más o menos. Cuando habiendo amor comienza la actividad sexual, empieza también la luna de miel. ¿No se le llama así al viaje de bodas? Algunos creen eso, pero la verdad es que la luna de miel no tiene nada que ver con el viaje, ni siquiera con la boda. La luna de miel tiene que ver con la estratega sexual y el enamoramiento incipiente. Es ese vivir en las nubes, flotando por las delicias del sexo, atontado por los aromas de la relación amorosa. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestra decisión de casarnos? Tal vez nada, tal vez mucho. La luna de miel es un túnel lleno de sonidos exóticos, de aromas seductores, de colores increíbles. En cuanto la pareja entra a su cueva, pierde la capacidad de percibir la realidad y suele hacer planes de unión eterna. Me rasqué la cabeza sin acabar de entender. Hábleme más de eso. En la luna de miel hay un perfume que oculta los verdaderos olores, una música que impide escuchar los sonidos ciertos, un vidrio teñido que no permite mirar enfrente al compañero real. ¿Sabes cómo podrías comerte una bosafia detestable? Poniéndole suficiente limón, sal y picante. El verdadero sabor de un encuentro amoroso se disfraza con el fuerte conocimiento del sexo. A una pareja que ha llegado a obsesionarse por esa explosión física, es inútil tratar de hacerla entender los peligros de su unión. Dentro del túnel en el que se encuentra, no caben las apreciaciones de otros. No te escucharán, pues habrán perdido el oído. No te verán, pues habrán perdido la vista. Efren, la pasión de ese trance es capaz de hacer creer cosas que no existen y con base en ellas tomar decisiones trascendentales para tu vida. Pero el túnel no es eterno, tarde o temprano se sale de él y entonces las personas se dan cuenta de quién es su pareja junto a quien están durmiendo. Es interesante, contesté. De modo que usted recomendaría no tomar decisiones importantes mientras esté dentro de ese túnel. Sí, y si ya es demasiado tarde y las cosas se deben continuar, ¿qué ocurre cuando se termina la luna de miel? En ese momento, los amantes siempre se encuentran con problemas graves y discusiones serias. Se dan cuenta de que el amor verdadero no se sustenta en la pasión, se construye en dos personas afines y maduras que se conocen y se aceptan como son. Se afianza con el servicio, con el constante deseo de darse sin condiciones y crece permitiéndole a ambos independencia, libertad, autonomía. Quienes no estén dispuestos a trabajar no tendrán nunca el amor verdadero. Después de la luna de miel, es preciso sustituir el sexo por la voluntad. No siempre se logra. Con frecuencia sobrevienen la depresión, la desconfianza, la tristeza, la ira entre sí de haberse entregado a alguien que no lo merecía. El doctor es similar al de un divorcio. El dolor es similar al de un divorcio, aun cuando la pareja sea soltera. Tragué saliva. Mi madre era divorciada, y en la plática que tuvimos me había transmitido ese sentimiento de dolor, pero lo novedoso para mí era enterarme de que tanto la luna de miel como el divorcio podían vivirse sin importar que estuviera o no casado. Damari y yo aún no hemos tenido relaciones sexuales completas, confesé. Convivimos en ese aspecto, pero ella sigue siendo virgen. El doctor Martín se quedó callado, mirándome. Sabía que también como yo no se necesitaba el coito para aspirar las aromas alucinantes del sexo con amor. ¿Y por qué se casarán tan rápido? Sus padres irán a vivir a otra ciudad y queremos hacer la boda antes de que esto ocurra.
Los profundos surcos de sus cejas aparecieron acentuarse cuando bajó la cara. Algo le incomodaba, y aunque yo no cambiaría mi decisión ante ninguno de sus argumentos, me interesaba conocer todos los puntos de vista de este hombre, a quien había aprendido a querer y respetar. ¿Pasa algo malo?, pregunté. Hay muchos factores externos que suelen acelerar los trámites matrimoniales. La oposición de las familias, una amenaza de separación, un ultimátum de una de las dos personas, una depresión emocional, la combinación de sexo que funciona como pólvora regada y un factor externo que hace las veces de chispa suele producir las tan comunes explosiones de matrimonio mal avenidos. Tocaron la puerta. Pase, dijo el doctor. En cuanto Damar entró, todas mis dudas se disiparon. Se acercó para dejar sobre el escritorio la agenda de citas y se sobresaltó cuando al pasar junto a mi silla la abracé por la cintura. Esta es la mujer de mi vida. Yo no sé muchas cosas sobre el sexo, pero sí sé que estoy dispuesto a luchar por ella hasta las últimas consecuencias. Asaf Martín sonrió y asintió. Damar se liberó de la presión de mi efusivo abrazo y se sentó junto a mí. ¿De qué hablaban?, preguntó. El doctor se adelantó para explicarle. De la posibilidad de que su próximo matrimonio sea producto más de una pasión que del amor. Damar se ruborizó al entender que habíamos comentado nuestra relación íntima, pero para mi sorpresa no defendió nuestra postura. ¿Y cómo podemos saber eso?, increpó. Hay una prueba muy simple, dijo el médico. Faltan casi 3 meses para la boda, ¿verdad? Bien. Pues en ese tiempo eviten todo contacto físico, no se besen ni en la mejilla, no se den la mano, no se abracen. Si pasan la prueba tendrán toda la vida para hacerlo. Solo hablen, discutan, peleen juntos los detalles del paso que van a dar. Si es posible, véanse a diario y convivan como los grandes amigos que deben ser. Si sienten que la relación pierde su encanto y sentido al quitarle contacto físico, entonces significa que no hay amor verdadero. Suspendan la boda, aunque sus amigos y familiares los tachen de indecisos. Pero si durante esos 3 meses en los que dejarán a un lado el cuerpo, su unión sigue siendo satisfactoria para ambos y se sienten felices uno junto al otro, aun sin el menor roce físico, entonces se trata de algo superior, de un amor que debe unirse en matrimonio. Mi novia y yo giramos la cabeza para mirarnos. Es un reto interesante, dijo ella. Me encogí de hombros. ¿Esa es la verdadera prueba de amor? A mi juicio eso no hace falta hacerla, pero si tú quieres. Al ver a su jefe, con quien ella tenía pocas oportunidades de conversar, dispuesto a darnos sus mejores consejos, Damar aprovechó para preguntarle: ¿cuáles son las características que deben tener dos enamorados para que su unión perdure? El doctor Martín contestó con otra pregunta. ¿Recuerdas el número de nuestra revista dedicado al noviazgo? Sí, habla sobre la intimidad emocional, afinidad intelectual y atracción química. Muy bien, esos son los primeros puntos, pero hay otros tres que considerar. Dos personas que deciden unir nuestras vidas, tener temperamentos opuestos. Deben tener A. Temperamentos opuestos. B. Estilo de vida similar. C. Realización independiente. Extrajo de un cajón central de su escritorio una carpeta con documentos impresos. Algunas de estas consideraciones de la doctora Joyce Waters aclaró, y yo cuando he rectificado y complementado a lo largo de muchos años de entrevistar cónyuges en crisis, analicemos el inciso A. Si tu temperamento es tímido, te conviene enlazarte a alguien extrovertido. El derrochador debe hallar contrapeso en una pareja ahorrativa. El competitivo solo será feliz al lado de alguien cooperativo. El reservado estará muy bien con la comunicativa, etc. Dos personas con caracteres iguales chocarán a cada paso. En cambio, si es opuesto en temperamento, ambas se complementarán y enriquecerán mutuamente. Muy bien, dije entusiasmado. Damar es muy formal y yo suelo ser más alegre. A mí me gusta hablar en público, contar chistes en las reuniones y a ella le aterra la idea
de que la gente guarde silencio para escucharla. Yo soy arrebatado y ella prudente. Una de las cosas que más me atraen de Fren, completó Damar, es su carácter tan distinto al mío. De acuerdo, si tienen temperamentos opuestos, empecemos bien. El inciso B es el estilo de vida similar. En este punto influye mucho el ambiente socioeconómico de las dos familias de las que se proviene. Mientras más se parezcan sus hogares anteriores, más compatibles son ustedes en hábitos. Al tener formas de vida análogas, estarán de acuerdo en las cosas más importantes, la educación de los hijos, cómo y dónde vivir, qué comer y en qué forma, cómo pasar tiempo libre juntos. Habrá problemas si uno fuma, toma o juega y el otro no. Si solo es, si solo uno es naturista o vegetariano, si solo uno lleva su religión, si solo uno es deportista, si solo uno detesta el encierro y el otro adora las cuatro paredes de su casa. A Damar le preocupó algo y trató de aclararlo. ¿Qué importancia tiene la religión en los esposos? Muchísima. Las estadísticas dicen que los matrimonios más felices y duraderos son los que comparten el mismo credo y llevan un desarrollo espiritual similar. Parecerá un detalle mínimo, pero es la mejor garantía de que todo iría bien. Mi novia se quedó callada y bajó la cabeza. Eso significa que nuestra felicidad de ninguna forma podía estar garantizada. Quise hablar, decirle que no tuviera miedo, que algo muy grande había ocurrido en mi interior cuando estuvimos separados por la distancia. Ella aún no estaba enterada de aquel quebranto espiritual, del huracán interno que derrumbó mi egolatría desde mis cimientos, del encuentro con con la carta de Marieta, de esa humildad que había sofocado mi autosuficiencia para siempre. Pero como tardé mucho en intervenir, el doctor continuó explicando. Y el inciso C, último, es la realización independiente. Cada cual es un individuo autónomo y debe tener sus metas personales, sus actividades creativas, y aunque todos lo realicen juntos, ambos deben luchar por ellas separadamente. Cuando uno de los cónyuges pone su felicidad y realización en función del otro, se crea una relación asfixiante y pueril, similar a la que tiene un niño con sus padres. El doctor se detuvo en espera de algún comentario, pero al menos yo me estaba esforzando para comprender antes de opinar. Recapitulando los tres incisos, concluyó: el retrato de una pareja perfecta para casarse sería dos personas con caracteres opuestos, con hábitos de vida parecidos, cuyas familias paternas sean similares en cultura, como la misma religión, desarrollo espiritual aproximado y cada una de su profesión y objetivos de realización individuales. Aunque es muy interesante, dijo Damar, si se tomarán en cuenta tantos requisitos, sería muy difícil hallar pareja. Claro, Linda, contestó el doctor, pero si fueses a arriesgar todo tu capital en una empresa asociándote con otra persona, la analizarías fríamente, harías un contrato cuidadoso y pondrías mucha atención antes de estampar tu firma, ¿no es cierto? Pues el matrimonio es esa empresa y más. El amor jamás hará todo por sí, solo cuando falten los elementos básicos que acabamos de con comentar. ¿Y el sexo? Inquirió ella. ¿No se le ha olvidado? Dicen que las causas principales de los fracasos matrimoniales es la falta de acoplamiento sexual. Eso dicen, pero no es verdad. Ciertamente el mal engranaje sexual produce separaciones maritales, pero está muy lejos de ser la causa principal. Ustedes no se imaginan cómo las parejas que se aman luchan y triunfan frente a alguna discusión psicosomática y como, por el contrario, los cónyuges en los que no hay amor profundo, aun cuando pudiesen acoplarse en el aspecto físico, hacen del sexo un acto egoísta y detestable para terminar separándose. Según ellos, por esa causa, el amor marital es algo que se aprende con más esfuerzo y tenacidad del que se necesitaría. Por ejemplo, para aprender a tocar el piano,
Entiendan esto de una vez. Una buena relación sexual no hace el matrimonio y una mala tampoco lo destruye. Pero es cierto que algunas parejas tienen problemas en la cama, ¿no? Intervine. Para identificarlos a tiempo, los maestros recomiendan el sexo prematrimonial. ¿Algunas parejas tienes problemas en la cama? Repitió el doctor Martín. Te equivocas. Todos lo tienen. No hay un solo matrimonio que solo se haya enfrentado con trabas en la práctica sexual, pero esas trabas solo se convierten en puntos de ruptura cuando falta el respaldo emocional. Con verdadera comprensión, ninguno de los dos presiona ni exige al que está fallando. Tomados de la mano en un ambiente de complicidad, luchan juntos y a menos de que se trate de dificultades físicas severas, que son raras, resuelven sus problemas siempre. De modo que hacer la prueba para medir la compatibilidad antes del matrimonio es ilógico e innecesario. Los profesores que le recomiendan suelen ser jovencillos intelectualoides, más morbosos que bien intencionados. La pareja erótica de los solteros es una sombra, una cicatriz de la verdadera problemática a la que se enfrentarán de casados, y en caso de detectar algún inconveniente sexual, este no sería una razón tan significativa como para decidir si deben casarse o no. Entonces, ya que no es el sexo el principal motivo de los problemas en el matrimonio, ¿cuál es? Le pregunté. Las primeras y más comunes causas de riña son tan vulgares, tan poco románticas, que te van a desilusionar. La lucha por el poder y los desacuerdos sobre el dinero. Algunas de las preguntas de mayor conflicto que se plantean en un hogar son: ¿quién tiene mayor autoridad? ¿Quién sabe más? ¿Por qué derrochas el dinero? ¿Cómo es posible que no ganes más? ¿Ya te diste cuenta de todos tus errores? ¿No me importa dar un mal ejemplo a tus hijos? ¿Por qué me contradices frente a la gente? ¿Eres tú quien manda o soy yo? No pude evitar sonreír. Dinero y poder. En verdad eran cosas vulgares, nada comparables con la sublime idea de que el sexo fuese la principal motivo de los problemas. Las discusiones sobre autoridad y economía, comenté en son de broma, se acabarán cuando el sexo débil deje de ponerse al tú por tú con el fuerte. Damar giró por completo para mirarme, frunciendo el ceño. Yo sonreí artificial, enseñándole de la dentadura como un mico. Los hombres son más débiles, se defendió ella. Exageran sus dolencias, se cansan más rápido con las tareas cotidianas y no soportan el trauma de un parto. Desde el nacimiento se ve, los bebés masculinos enferman y mueren en mucho mayor porcentaje de los femeninos. Las niñas desde la primaria son más suplicaces, rápidas, ordenadas y creativas que los niños. Pero de mayores, ¿qué tal? Pregunté. Los varones. Alto, interrumpió el doctor Martín. Han tocado un punto básico en las relaciones humanas. Damar tiene razón. Las mujeres son más fuertes que los hombres, incluso en el aspecto sexual. Ellas son capaces de tener encuentros íntimos mucho más prolongados y satisfactorios sin sentirse agotadas. Ellas viven más en promedio, enferman menos, son más intuitivas, se adaptan y sobreviven más fácil, son en potencia mucho más sensibles. Y entonces, ¿por qué no son las dueñas del mundo? Interrumpí. Por un factor muy simple, Fred. Algo pasa con ellas con esas niñas brillantes en cuanto entran a la adolescencia. Su organismo comienza a bombardearlas con hormonas poderosas que les produce un desequilibrio emocional cíclico. Cuando estés casado, te sorprenderá que tu compañera cambie de humor, haga cosas incomprensibles, llore por asuntos que considerarás tontos, se emocione por detalles extraños para ti, pero jamás deberás echárselo en cara. Algunos maridos califican a sus esposas de inestables porque no comprenden sus cambios hormonales, pero las mujeres no tienen la culpa de cuánto les ocurre. Cuando se han dado cuenta de que deben aprender a controlarse en la crisis, hacer deporte durante ellas, entregarse al arte, aceptar la soledad y recobrar las fuerzas, el varón nunca dominará a una mujer, pero las hormonas lo han hecho. Les han
dado el romanticismo, el instinto maternal, la sensibilidad extrema, y con ello les han dejado en desventaja para la guerra de poder. Esto puede parecer injusto, sin embargo es un designio de la naturaleza, porque solo los seres superiores, como ellas, son indicados para realizar la tarea máxima del ser humano, dar a luz, criar y educar a un niño. Vi a mi prometida sonriendo ligeramente. El doctor se puso de pie y echó un vistazo a su reloj de pulsera. Por lo visto, Johanna no vendrá. Lo olvidé, dijo Damar. Habló para posponer la cita. Ni hablar. Y cambiando de tema, preguntó en tono afable. ¿A dónde se irán de viaje de boda si no es indiscreción? Damar y yo miramos sin contestar. A decir verdad, no teníamos presupuesto para eso. Se cerca, titubeé. Todavía estamos pensándolo. ¿Por qué no me permiten ser su padrino de viaje de bodas? ¿Y qué es eso? El que paga los gastos. Damar se puso de pie y lo besó. A mí me incorporé y le di la mano, pero el doctor me atrajo así y me dio un fuerte abrazo.